Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz, esta vez desde nuestro nuevo estudio, por lo cual agradecemos al que hizo de anfitrión nuestro durante varios años, Bankers Club, donde volveremos ocasionalmente para programas especiales que requieran esa infraestructura y esa altura sobre el río Guayas o el nivel del mar. Hoy vamos a tratar el tema que nos tiene preocupados 2 semanas, pero vamos a comenzar con lo que nuestro invitado, el ingeniero Fernando Salinas, dijo hace poco, que esto debía constituir, es decir, el quedarnos sin la energía que nos vende Colombia ahora, sin necesidad de requerirla ahora, pero con la posibilidad de que la necesitemos tan pronto como en 45 días o en 2 meses, o tan lejos como en 6, obliga a convertir esta crisis en una oportunidad. Así lo expresó el ingeniero Fernando Salinas. Esta crisis que ya tenemos durante varios años tiene que ser vista como una oportunidad, y una oportunidad para modernizar nuestro parque termoeléctrico. No podemos depender básicamente de la hidroelectricidad por esta intermitencia, por esta impredictibilidad que tiene las lluvias, y con este tema del cambio climático aún más. Entonces deberíamos primero, yo creo, como una labor urgente, renovar nuestro sistema térmico atendiendo a esa vetustez de 50 años que tiene gran parte de ese parque termoeléctrico. Y por otra parte debemos ir a una estrategia también de tener en ese mix energético más fuentes de energía, es decir, no solamente depender de la hidroelectricidad, de la termoelectricidad basada en hidrocarburos, sino también ir hacia energías renovables no convencionales. Tema de energía solar, estamos en la mitad del mundo y creo yo que ahí hay un gran potencial. Energía eólica localizada, tenemos alrededor de un poco más de 1000 megavatios de potencial eólico que todavía falta por explotar, es decir, diversificar nuestra matriz energética también con esa finalidad de dar más seguridad, de dar confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Parece fácil, ¿no? Pero debe ser urgente, coincidimos. Ahora, nada de esto nos va a reponer en 6 meses lo que estamos perdiendo por ahora de Colombia, 350 megavatios, 400, cuando más, y no a 6 centavos como dijeron recién, los llegaron a vender hasta 35 centavos el kilovatio hora. Eso, ¿ya? Lo de crisis, ¿cómo se puede reponer, conversar, generar, rehabilitar, incorporar? Lo que sea, para luego pasar a lo de mediano y largo plazo que el ingeniero Fernando Salinas acaba de esbozar, y de qué manera comenzar ya a modernizar nuestro parque termoeléctrico, es lo que hablaremos en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds, Pan Ecuador, Bankers Club. Buenas noches, bienvenidos a este encuentro de todos los sábados a las 22 horas, que les recuerdo se difunde por Facebook y YouTube de Carlos Vera, antes era de Vera a su manera,
en las dos mayores cableras del país, en Extreme, por Canal 15, de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es el canal 194, corresponde a Manavisión. Entre ambas, cerca de 25.000 hogares de forma directa se conectan los sábados. Algo más de 15.000 se unen en Estados Unidos por Macro Digital, gracias a que la mayoría de sus suscriptores son hogares ecuatorianos. Nos pone también Macro Digital en España por Hispasat, en 21 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia y otra de Perú. En radios, las dos de mayor cobertura nacional, Caravana 750M y D-Blue 88.9 FM. El horario, decimos, es después del fútbol. Como ahora no estamos en campeonato, a veces se emite más temprano, 21 horas. Y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Nuestro invitado tiene 3 hijos, 44 años, es casado durante 24, o sea, se casó a los 20, magíster en gestión empresarial de la Escuela Politécnica Nacional, diplomado superior en gestión de proyectos por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, TEC, máster en proyecto de construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas de alta tensión en la Universidad de Pontificia Comillas de Madrid, España, máster universitario en investigación, ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial de la UNED de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en tecnologías industriales de la UNED, ingeniero eléctrico dedicado a la consultoría privada. Desarrollemos ese compendio rápido que hicimos al principio, pero empecemos por lo crítico, no por lo urgente. Todo lo que usted listó era urgente. Lo crítico es de dónde reponer ya, de aquí a 6 meses máximo, los 350 megavatios o 400 que nos vende Colombia, que por ahora no necesitamos. Y que a cuenta de eso, como no necesitamos, aparentemente no hay prisa por reponerlos enseguida. Muy buenas noches, Carlos. Un cordial saludo a la audiencia de su programa. A ver, yo creo que deberíamos un poquito poner en contexto las cifras del sector eléctrico ecuatoriano en cuanto al tema de generación. Disponemos actualmente de 7.000 megavatios de potencia efectiva, de los cuales 1.800 son de carácter térmico propios y alrededor de 4.200 de potencia de energía hidroeléctrica. Dentro de esos 1.800 megavatios de energía térmica propia que tiene el Sistema Nacional Interconectado, pues están alrededor de 800 fuera de servicio. Y esto de alguna manera pone presión sobre el tema de que usted acaba de decir, es decir, en este caso, la suspensión de la exportación por parte de Colombia, que significan alrededor de unos 350 megavatios por día, recordando que ellos nos estaban brindando alrededor del 7% de la demanda energética de nuestro país en los últimos días antes de que se provoque pues esta medida de suspensión de la interconexión, que esto es 7.000 megavatios hora por día de una demanda total del país que bordea actualmente los 100.000 megavatios hora, Carlos. Ok. Puestas las cifras así, me permito completarlas con un par más. Esa venta que nos hacía Colombia le significa a Colombia, porque también pierden ellos con la decisión, cerca de 2 millones diarios menos. Le significó el año pasado 450 millones de dólares aproximadamente que les pagamos por compra de energía. Ahora, empecemos por el inicio de esa relación de cifras. ¿Qué significa contar con 7.000 megavatios de potencia efectiva? ¿Qué es potencia efectiva? Bueno, la potencia efectiva básicamente es aquella que se puede poner en funcionamiento el momento que se lo requiere en el despacho económico de potencia que hace el Operador Nacional de Electricidad. Pero hay según una diferencia. sus propias cifras, no toda está activa, no toda es disponible. Es correcto. Hay un tema esencial que creo yo deberíamos poner de manifiesto y creo yo es necesario ponerlo de manifiesto, y es que dentro de la potencia efectiva de la parte termoeléctrica existe una indisponibilidad histórica de alrededor de 800 megavatios durante los últimos años, y por eso una de las cosas que estoy proponiendo a la opinión pública, a los tomadores de decisiones, es que modernicemos esos 800 megavatios, que dejemos de alguna manera de
tener dentro de los libros que tenemos 800 megavatios cuando realmente no los tenemos. ¿Estos 800 megavatios son los mismos que usted escribe como fuera de servicio? Es correcto. Generalmente los activos de generación entran en operación y luego salen de operación por fallas que tienen los equipos o por mantenimiento programado. Ya, y de estos 800 megavatios, muchos de los cuales nos decía un invitado también recién en Ver a su manera, que algunos tienen hasta 40 años. Es correcto. ¿Ya? Precisamente son activos de las centrales de generación térmica que generalmente se ubican en el Golfo de Guayaquil, en la provincia del Guayas o en la provincia de Santa Elena, cuya vetustez, cuya vejez ya sobrepasa en unos casos los 40 y llegan hasta los 50 pero ahorita, años. en esta coyuntura de crisis, ¿cabe apostar a darles mantenimiento o reparación una vez más o reemplazarlos? Yo pienso que eso es justamente lo que estoy proponiendo. Ya es el reemplazo, una modernización inclusive que nos permita ir hacia otro tipo de combustibles que inclusive pueden hacer más eficiente el uso de ese combustible, inclusive en términos económicos. ¿Ese reemplazo se puede dar en 6 meses? Se podría dar, pero, a ver, en 6 meses yo creo que es un tiempo bastante corto. ¿De dónde sacamos en 6 meses los 400 megavatios que nos pueden faltar en agosto o septiembre? Esa es la gran pregunta. Todo lo demás, todo el mundo sabe, las conferencias, correcto. Largo plazo, modernización, otras fuentes, etcétera. ¿Y? Lo que tenemos que hacer en estos meses que nos queda hasta el mes de septiembre, octubre, que comienza el periodo de estiaje de la cuenca amazónica, es ir hacia una renta de equipos. O sea, no tenemos, digamos, disponible. Yo pienso que ¿Más sí. barcazas? Yo pienso que no tenemos otro tipo de elemento. Porque las barcazas nos dan 300 megavatios. Sí. ¿Hay 400 megavatios más disponibles en barcazas? Sí, alrededor del mundo hay empresas que dan este tipo de servicios con otro tipo de combustibles o con el fuel oil, el diésel que utilizan actualmente. Por ejemplo, ¿qué empresas? Aparte de Carpower Share, hay muchas. No le podría dar, digamos, los ¿hay en nombres. El lado del Pacífico? En el lado, especialmente en procedencia de la parte del Pacífico, China, por ejemplo. Hay otros proveedores de la propia Turquía, otros proveedores también de Estados Unidos. Pero sería bueno diversificar nuestra dependencia. No todo lo que es barcazas que sea Carpower Ship. Yo pienso que sí, pero por otra parte, digamos, dentro de la urgencia que tenemos, debemos justamente ir visibilizando cuáles son los proveedores que puedan tener una seriedad dentro del negocio, que tengan, digamos, de alguna manera también la experiencia en este tipo de cosas, porque no nos vaya a pasar lo que recientemente pasó con el tema de los equipos que trajeron de Progen, Austral Técnico. Entonces trabajamos con empresas serias, comprobadas, con experiencia. Cierto que hay con solidez. Cierto que hay esa mala experiencia. En todo caso, una central térmica firme en tierra para generar 400 megavatios, o 2 de 200, o 4 de 100, no se monta en 6 meses. Es muy difícil. Hay que ser muy totalmente... difícil o imposible. No, es muy difícil. Ni comenzando el próximo mes. Es muy difícil. Y la verdad es que yo pienso que deberíamos ir hacia una renta, porque los equipos prácticamente están montados generalmente en barcos, en barcazas que se les suele denominar, y lo que se hace es trasladarlos de un punto A o B que estén alrededor del globo y traerlos hasta Ecuador. Entonces, lo que hay que tener sí en claro es que durante estos meses se necesita hacer obras de infraestructura como líneas de transmisión, fortalecimiento de líneas de transmisión, o en este caso también puntos de subestaciones que tengan la suficiente solidez técnica para inyectar esa potencia. En este caso no estamos hablando de 1 o 2 megavatios, sino de alrededor de 100, 200, 300, 400 megavatios, dependiendo de cómo se vaya a hacer la renta. Y esto lo hago mención porque ya se tiene una experiencia previa con la propia Carpower Ship, que aparte de eso se necesitaban obras, en este caso para el acordelamiento, hubo un retraso justamente por este tema. Entonces ya con la experiencia que tenemos, debemos comenzar a trabajar desde ahora justamente en esas adecuaciones, en la parte para el acordelamiento y por otra parte también para fijar las zonas donde puede ir estas barcazas, estos barcos que tienen generación móvil. Quiero ser claro, contundente y categórico en si interpreto o entiendo bien lo que usted dice. Para suplir esos 400 megavatios que nos pueden llegar a faltar de aquí a agosto, septiembre, cuando las lluvias bajen en el oriente, que son
la fuente principal de nuestras centrales hidroeléctricas, la única vía posible en ese tiempo es arrendar, contratar este tipo de barcazas, sin dejar de hacer, mientras tanto, lo otro que ya entraremos a analizar. Sí, por supuesto. Digamos que lo urgente para afrontar el próximo estiaje, yo creo que la única, yo diría, prácticamente solución que le veo en este plazo es la renta de barcazas o este tipo de equipos. ¿Por qué el gobierno móviles está apostando a que con otra serie de medidas, incorporaciones, por ejemplo, estaba en mantenimiento Agollán y San Francisco hasta el 26? Y entraron las dos en operación. La ministra de Energía dijo, ahí tenemos los 350 megavatios que nos faltan de Colombia. Lo que pasa es que correcto eso? la generación hidroeléctrica sí funciona bien durante 6 meses, desde abril hasta septiembre. Funcionan sin ningún tipo de problema. O sea, la crisis que nosotros tenemos básicamente es por el recurso y el recurso agua. ¿No le ve usted al gobierno suficientemente urgido o preocupado? ¿Lo ve demasiado confiado en todas esas cosas que han hecho hasta ahora? A ver, yo pienso que una buena cosa y que nos ha beneficiado es que la naturaleza ha proveído de las lluvias. Sí, este año especialmente. Año 2025 a fines del anterior, prácticamente no tuvimos problemas porque las precipitaciones que hubo en la cuenca oriental nos proveyeron de la suficiente energía hidroeléctrica. La proyección del INAMI dice que en los últimos años cada vez es menos predecible la regularidad con que se produzcan estos ciclos, que van a ser un despelote. A eso iba. A ver, estamos viviendo alrededor del mundo un tema de cambio climático. Muchas de las personas podrán tener su apego o desapego respecto a estas teorías, pero en la realidad estamos viendo que los patrones climáticos están cambiando de una manera radical. Podemos tener muestra de estos 2 últimos años. Año 2024, una crisis de escasez de lluvias realmente pavorosa que nos llevó a más de 12 horas de racionamientos en la parte energética eléctrica. Y el 2025, en cambio, prácticamente pasamos sin ningún problema. La respuesta es no nos confiemos. Entonces. La respuesta es justamente seamos precavidos. Y tenemos poco tiempo para enfrentar el próximo estiaje. Y no sabemos, por otra parte, cómo va a evolucionar el pronóstico meteorológico. Eso entonces, está claro. Eso es lo que deberíamos trabajar en este momento. ¿Cuánto ha logrado, mediante distintas medidas, el gobierno acortar el déficit eléctrico, incluyendo los 300 de Car Powership? Pero hablan de reparaciones de termoeléctricas. Por cuenta de eso, ¿cuántos? Habla de Termogas Machala, apenas pasó de 20 megavatios a 80 megavatios, que no es una maravilla, siendo significativo. Habla de Toachi Pilatón, que el año pasado pusieron en marcha, de 200 megavatios más. En fin, ¿cuánto en sus cuentas, en verdad, ha incorporado el gobierno? Hay un importante, digamos, trabajo que el gobierno ha hecho respecto a recuperar ciertos activos de generación termoeléctrica que estaban en ese momento parados, lo que le decía yo. ¿Pero por cuántos megavatios? Alrededor de unos 250, 300 megavatios. Okay. ¿Sí? Lo 300. Que estamos hablando últimamente de Agollán y San Francisco son centrales que entran en mantenimiento programado y nuevamente. Eso no es nuevo. Así es. ¿Solo cuenta usted 300 nuevos? No. Esos son los 300, en este caso, de la generación térmica rentada a través de las barcazas de Car Powership. Y 200 megavatios, pienso yo, que son, en este caso, importantísimos del Toachi Pilatón, que tuvo el gobierno, pues, la decisión acertada. ¿Y de las centrales térmicas que se recuperaron? Estas centrales térmicas son, hablábamos al inicio, son que frágiles, tenemos 1800 megavatios, y es recuperar del parque que teníamos indisponible alrededor de 300 megavatios. Eso es lo que... O sea, el gobierno realmente de su gestión propia, 200 de Toachi Pilatón, 300 de las térmicas, 500 megavatios lo que ha recuperado. No hablemos de lo que ha contratado. Correcto. O sea, con las 300 de Car Power, ahí sí llega a 800. Llega a 800. De eso está hablando el gobierno, esa es la cifra. Ok. Grave. Ya, porque yo entendía que eran 800 propios, no dependientes de las 3 barcazas. Ahora, estuvo Iván Rodríguez, el ministro de Energía, recién en Ver a su manera, y él dijo que ante esto solo hay 2 opciones: aumentar la oferta o disminuir la demanda.
El sector eléctrico consta de generación, de transmisión y distribución. En lo que respecta a generación, existen dos escenarios, ¿no? El aumentar la oferta a fin de satisfacer la demanda o disminuir la demanda, ¿no?, que le quita presión al Estado, al gobierno, para tener más generación. El tema de distritos autónomos es parte de lo que yo estoy sugiriendo, empresas privadas, ¿no?, que busquen un grupo de fábricas, de empresas, dígale usted 50 megavatios, 100 megavatios, pongan su generación y usted le quita al Estado esa presión de darles energía, lo que ha sucedido con AB1, AB2, ¿no? Entonces, hay 1000 motivos para pensar que la solución inmediata para el problema que tenemos es la libre comercialización de energía para el sector privado. Disminuir la demanda en un país que está en crecimiento es imposible. Lo que se está impulsando es disminuir la demanda sobre la presión del Sistema Nacional Eléctrico, haciendo que cada vez tenga más autogeneración el sector privado, que deberían ser también las camaroneras, las mineras y las petroleras, entre otras cosas. Pero aumentar la oferta es la clave. A eso se refirió nuestro invitado al comenzar. Y en el siguiente bloque desagregaremos sus propuestas que incluyen una serie de medidas, de acciones, de etapas y sobre todo de alternativas energéticas. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Te recuerdo que esta entrevista verás de todos los sábados a las 22 horas es posible gracias a Banco Pacífico Pharmacies, que acaba de terminar su proceso de entrega de entradas para el partido del siglo, entre quienes pusieron su entrada por una vivienda, Euroblinds, en este estudio tenemos cortinas de allí, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo, estos muebles son de ellos, y Banecuador. Es decir, yo recomiendo poco o nunca lo que no conozco o lo que no consumo. Miren, para entender lo crítico de la situación eléctrica, que también pasa por lo
legal y constitucional. Así hubo una reacción reciente ante la prohibición de la Corte Constitucional de un artículo de la ley que hubiera permitido que el sector eléctrico genere energía para sí mismo y vender a otros del sector privado, sin necesidad de poner una lista de cuáles son los casos en los que se puede hacer eso. ¿Ya? Decían que hablar de cuando sea de interés público o de beneficio general no era suficiente. La disputa entre el gobierno y la Corte Constitucional se intensificó durante el fin de semana, tras el fallo de la Corte al eliminar una de las opciones que permitía la delegación a la empresa privada de actividades en el sector eléctrico. El presidente Daniel Noboa cuestionó públicamente a los jueces de la Corte en X, donde calificó la decisión como un cálculo político. En un tuit posterior, lanzó la pregunta: ¿quién votó a favor de prohibir al Estado concesionar energía a privados?, acompañada de la fotografía de los magistrados que respaldaron la sentencia y los que no. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, también se pronunció, pero con un tono menos confrontativo que el presidente. Aseguró que los contratos vigentes siguen siendo válidos y pueden ejecutarse, que los proyectos en trámite continuarán y que el fallo solo tiene efectos hacia el futuro. Anunció también una propuesta de reforma legal para establecer de forma clara las condiciones de la delegación de proyectos al sector privado. La sentencia también generó reacciones en el sector productivo. La Cámara de Comercio de Quito, Fedexport, las cámaras de industria automotriz, la Asociación de Exportadores de Plátano, entre otras, se pronunciaron contra la decisión de la Corte. El Estado ha demostrado limitaciones para administrar empresas públicas y garantizar servicios eficientes. Por eso la decisión de la Corte dificulta la participación del sector privado en proyectos eléctricos, dijo en su comunicado la Cámara de Industria de Ecuador. Aunque la Corte Constitucional eliminó la delegación a privados cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo y general, como estaba en la ley, en un comunicado reiteró este domingo que su decisión no prohíbe la participación privada ni paraliza proyectos energéticos, que sigue vigente la delegación de proyectos a empresas privadas cuando el servicio no pueda ser cubierto por empresas públicas. Y este asunto que reseñó Joel Vanegas, como lo vieron en enero 12 por Ecuavisa, tiene ya un desenlace. El Ejecutivo ha presentado una ley urgente para el tema de energía y minería, en la cual hacen constar los casos que pedía la Corte Constitucional, en los cuales se puede hacer esa delegación al sector privado para generar energía eléctrica. ¿Cuál es su primera impresión de esa propuesta de ley? Y esa vía permitirá incursionar en una serie de aspectos que usted detalló al principio: modernizar el parque termoeléctrico o renovar el sistema térmico, no depender solo de la hidroelectricidad, sino desarrollar otro tipo de energías. Y un dato que me sorprendió: usted dijo que nuestra capacidad de energía eólica era de 1000 megavatios. Es decir, la energía eólica puede llegar a suplir el 15% de nuestra demanda de energía eléctrica actual si se empleara. Sí, Carlos, a ver, yo pienso que, digamos, las primeras impresiones que nos dan este proyecto de reforma de la ley de minería y de la ley de electricidad, del servicio público de electricidad, que han sido enviados en un solo cuerpo a través de una ley de sectores estratégicos, es positiva. Y le doy cifras para que se entienda este tema. En el sector eléctrico se caracteriza por ser intensivo en capitales. ¿Qué quiere decir esto? Se necesita muchos recursos para construir todas las obras en las etapas de generación, transmisión y distribución de electricidad. Para que tenga usted una idea, estamos hablando de que en el Plan Maestro de Electricidad, que tiene vigencia por 10 años, desde el 2023 al año 2032, se habla que necesitamos 41,000 millones de dólares. Es una cifra realmente enorme. ¿Inversiones? De inversiones justamente para proveer ese servicio. ¿Para nueva infraestructura o incluye mantenimiento de la actual? Para nueva infraestructura, inversión. Wow. Entonces, fíjense el problema cuando vemos, por ejemplo, que no tenemos suficiente capacidad de endeudamiento. Prácticamente hace pocos días hemos visto que Ecuador ha regresado al mercado, en este caso para emitir bonos de deuda, pero no podemos dejar o no podemos endeudarnos para construir
nueva infraestructura energética. Entonces, ¿la ley abre caminos de lo que usted ha revisado hasta ahora para eso? Lo que tiene como objetivo principal esta ley es justamente aperturar a la inversión privada un sector eléctrico que es denominado estratégico por Constitución. En la Constitución habla de que el Estado se reserva para sí la administración, la regulación del servicio público de electricidad y otro tipo de sectores estratégicos. Y me decía usted que también incluye el concepto de distritos eléctricos que le oímos hace un rato. Iván Rodríguez. Este es un tema innovador, creo yo, en esta ley. ¿Por qué? Porque lo que hace es que se agrupen, por ejemplo, en centros industriales, carga, en este caso industrias, grandes comercios, y que puedan autogenerar su energía, pero de una manera totalmente independiente. Es decir, aquí lo que se hace básicamente es una actividad de autogeneración asociativa. Entonces, por eso el término de distrito. Es algo innovador porque de alguna manera, como decía el invitado de usted hace un par de semanas, el ingeniero Rodríguez, es que le va a quitar presión al sector público para el servicio de electricidad y serían estos agentes privados quienes se autoabastezcan de su propia energía. Explíqueme lo de asociativa. ¿Es para venderles el servicio de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, a los que están en la misma zona o en la misma actividad? En la misma actividad. Puede estar inclusive de manera remota. Puedo tener, por ejemplo, de acuerdo a ese cuerpo legal, generación hidroeléctrica, termoeléctrica. O sea, si una camaronera instala 20 megavatios, le puede vender solo a otros camaroneros si le sobran 10. Así es. Así ya. es. Entonces, eso le quita de alguna manera esa presión al Estado por brindar el servicio a esos industriales, a esos empresarios, y de alguna manera se soluciona en parte. Pero, antes de eso, ¿qué potencial hay o le ve usted a este mecanismo de distritos? Si se entiende y se aplica bien. A corto plazo, en 1 o 2 años, el sector privado podrá llegar a generar o autogenerar 300 megavatios para soltar una cifra así. Yo pienso que sí, mire, en estos últimos... ¿Hasta más? Yo pienso que hasta más, porque en estos últimos años estamos hablando de que en autogeneración se han instalado alrededor de 200 megavatios, ¿sí? De diferente naturaleza, térmica y solar en especial, y con todas las dificultades que ha habido para el tema de inversión privada. ¿Por qué no habla de gas usted? No, a mí me encanta el gas, y especialmente el gas ecuatoriano que tenemos en el Golfo de Guayaquil. Por supuesto, si quiere podemos desarrollar este tema. Pero ¿por qué no del otro? Del que importan, que sale 30% más barato y es más limpio. Sí, me parece que podríamos tener una estrategia dual, Carlos, de importar mientras florece, por llamarlo de alguna manera, o se incrementa las reservas que tenemos. Instalar y se explora. 1 o 2 terminales privados. Sí. A ver, ya se hace en pequeña escala para las industrias del Juri en Azuay. Así es, mire. Pero es con gas del Estado, pues. Sí, justamente. Es alrededor de 5 millones de pies cúbicos que el Estado le da, en este caso a la industria de Cuenca, a la industria cerámica, y también a una central pequeña que es Gas Vesubio del mismo 5 millones de pies cúbicos de 20 millones, que es lo único que saca por ahora. Pero estamos viendo que hay buenas perspectivas de que se incremente la tasa de extracción hasta 80, 90 millones de pies cúbicos, que lograría algunos efectos. Primero, que se incremente la generación de Termogas Machala, porque los equipos tienen ahí instalados por alrededor de 250. ¿La energía eléctrica con gas es más barata? Sí. Aparte de ser más limpia. Si lo comparamos con otra energía térmica proveniente del fuelo, básicamente por ejemplo, con la térmica, sí. Con la del fuelo. No es más barata que la hidroeléctrica. Es un poco más caro que la hidroeléctrica. Son energías de base en el despacho, porque sus precios son realmente baratos, alrededor de 3 centavos, 4 centavos por kilovatio hora. Entonces no nos cerremos a nadie, multipliquemos nuestra dependencia. Claro. ¿Qué digo? Diversifiquemos nuestra dependencia energética. Por supuesto, mire, yo le decía, la estrategia en tema de gas natural debe ser la siguiente desde mi perspectiva. Importar mientras se incrementa la tasa de extracción, mientras se hace exploración. Correcto. Y se incrementan reservas. Lo uno no se opone a lo otro. Por supuesto. Y cuando tengamos desarrollado el Golfo de Guayaquil, si los privados siguen con su mismo mercado, que compitan, pues. Totalmente de acuerdo. Y van a competir gas privado o importado, con el gas nacional que produce en este caso Petroecuador. Ahora, veamos si a usted le genera la misma tranquilidad que quiso dar a la audiencia la ministra de Energía, Inés Manzano, cuando estuvo este viernes con Milton Pérez en Teleamazonas y le preguntó sobre cómo estamos
en cuanto a déficit energético y la posibilidad de apagones. Ecuador sigue encendido. O sea, ellos decidieron el jueves 23 a las 6:23 de la tarde no pasarnos megavatios, y nosotros seguimos encendidos, hemos hecho las cosas correctamente. De hecho, gracias a esa relación que teníamos antes de que decidan tomar esa decisión unilateral de no pasarnos energía, que es un servicio público, pues entonces nosotros hemos comenzado a poner a todo nuestro parque térmico hidroeléctrico al máximo. Quiero decirles que estamos bien, que estamos encendidos, que desde ese 23 seguimos. Estamos bien, estamos encendidos, es evidente, pero puede pasar que vayamos a necesitar la energía de Colombia o no. No, de hecho, me permito ahorita decir que estamos en mantenimiento. Por ejemplo, sacamos a mantenimiento ayer a Daule Peripa para poder tenerla bien. No se había hecho mantenimiento en Daule Peripa desde el año 2021. Entonces, nos hemos metido, son 3 unidades, las 3 tienen ciertas cosas importantes que hay que compensar y que arreglar. Y si tú mandas a mantenimiento una hidroeléctrica tan importante, significa que estamos bien y que vamos a seguir bien. ¿Comparte la misma tranquilidad de Inés Manzano? A ver, en el tema de esa tranquilidad que nos puede aportar la energía hidroeléctrica que tenemos de paso, y también aquella que proviene, por ejemplo, de el complejo hidroeléctrico Paute, creo que me siento con la misma tranquilidad, al menos por los próximos 3 meses. El 3 meses yo creo que los 410 millones de metros cúbicos que hay en el reservorio de Mazar nos garantizan la provisión de energía prácticamente sin problema. Luego de eso habrá que ver cómo evoluciona el clima. En teoría, son meses de mucha lluvia, especialmente el mes de abril hasta el mes de septiembre, y hasta esa época tendríamos cubierto el tema energético, pero tema es cíclico. Luego viene la sequía desde el próximo mes de octubre al próximo marzo del 2027, y allí es donde prácticamente se presentarían los problemas a futuro. Ya, cuando volvamos le voy a pedir su comentario sobre otro punto que dijo Inés Manzano y que me preocupó y me llamó la atención, pero ¿cuánto debe decirlo el experto? No el periodista. Dijo, tenemos nuestro parque térmico e hidroeléctrico al máximo, textual. Y a pesar de eso, y al mismo tiempo de eso, están en mantenimiento por fases 3 de las distintas etapas de Daule Peripa. Es decir, estamos tan bien que nos podemos dar el lujo de tomar precauciones en este rato con Daule Peripa y sacarla de servicio. ¿Cuántos megavatios genera Daule Peripa? Daule Peripa tiene una generación de alrededor de 250 megavatios, pero es un proyecto multipropósito que más es para el tema de regulación. ¿Qué generación eléctrica? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el embalse inclusive es muchísimo más grande que el de Mazar, pero no está, digamos, destinado solo para el tema de generación eléctrica. Sobre el otro, espero el comentario de nuestro invitado al volver. Tu banco. Cortinas, persianas, toldos, Euroblinds. Un nuevo año comienza,
lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. El tema que estamos tratando es, como ustedes habrán visto, 400 megavatios más. ¿De dónde? ¿Y por qué? Porque el hecho de que Colombia deje de vendernos esa cantidad de energía eléctrica que llegamos a requerir en algún momento en forma diaria, por ahora, gracias a Dios, a las lluvias, a las precauciones que ha tomado el gobierno, más los esfuerzos del sector privado que ha empezado a autogenerar, aunque no en los montos que se necesitan, no nos va a afectar, no requiere racionamientos. Ya ha quedado claro que en 3 meses vamos a hablar y en 6 meses la situación puede volver a ser crítica según los vaivenes del clima. Pero quedaba pendiente si a usted le generaba preocupación o no lo que la ministra dijo. El parque térmico hidroeléctrico está al máximo. Sí, en efecto, porque, a ver, tenemos actualmente una demanda máxima registrada de alrededor de 5.250 megavatios. Esto ocurrió en el mes de diciembre y también se ha vuelto a repetir en este mes con esas mismas proporciones. Y de eso es suplido por generación hidroeléctrica y por generación térmica, pero la térmica en especial sí ha alcanzado su pico porque está generando realmente al máximo. Hidroeléctrica estamos generando 4.200, hidroeléctrica 1.800. De los 5.300 megavatios o 5.400 que tenemos disponibles, ha llegado a 5.250. ¿Sí? De esos, como le decía, tenemos 1.300 megavatios en térmico y el resto para llegar a los 5.000, es decir, alrededor de 4.000 megavatios están suplidos por energía hidroeléctrica. Es decir, estamos a 150 megavatios de llegar al máximo demanda disponible. Alrededor de 200, sí, 150, ¿verdad? sí, Okay, 150, ya. correcto. No sería oportuno, sin escandalizar, desde ya hacer una campaña de decir, estamos bien, pero dejemos de sobreconsumir, racionemos. Yo creo que tema de racionar no, sino más bien de racionalizar, Carlos. Perdón, tienes razón. Racionalicemos, correcto. No racionemos. Si no cortemos el servicio, sí. reduzcamos. Sí, Carlos, mire. Y con medidas sin afectar la productividad ni la comodidad, de reducir la demanda, no prender todo, no poner al máximo. ¿Cuántos megavatios se pueden ahorrar por día? Mire, Carlos, yo pienso que esta es una cenicienta, digamos, de las medidas que se puedan tomar en torno a la generación y la racionalización del consumo de electricidad, que es la eficiencia energética. Yo creo que el país puede aportar alrededor de entre 100 hasta inclusive 400 megavatios de acuerdo a varios escenarios que hemos nosotros con esa racionalización del consumo. Pero si entramos en medidas educativas, al menos unos 50 megavatios en hora pica a 100 megavatios. No es desdeñable. Solo con temas solo de con medidas educativas. ¿Y solo para el sector residencial? No, y con temas también justamente de gestión de la demanda en el sector industrial. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso? La gestión de la demanda es cómo nosotros racionalizamos la energía que consumen en este caso el sector industrial, el sector residencial y comercial. ¿Haciendo cosas como qué? Como por ejemplo, decirle al sector industrial que modifique sus horarios de consumo, ¿sí? Especialmente en horas pico, que es donde más nos cuesta la energía. Sin afectar su productividad. Sin afectar su productividad, lo único que tiene que hacer es modificar los horarios de trabajo, tal vez trabajen más en la madrugada, trabajen más en la noche. Exactamente, de tal manera que aprovechamos de una mejor manera nuestros activos de generación y reducimos los costos de generación. Ya sabe lo que le van a responder ahí, ¿no? Y en cambio mi incremento de costos viene por el lado laboral, son horas extras. Es así, pero podemos buscar fórmulas justamente para hacer más racional el consumo de electricidad en todos los sectores. Mire, hay ¿Fórmulas como qué?
Por ejemplo, mire, en la ley anterior que se hizo la reforma del mismo Servicio Público de Electricidad, al alumbrado público le pusieron 5 años para que cambie de tecnología. Actualmente es una tecnología ya de unos 20 años atrás, que estamos hablando de sodio comprimido, y ahora queremos o se quiere cambiar a tecnología LED, que es mucho más eficiente. Consume en energía un 50, 60, 70, 80%, dependiendo del tipo de tecnología que se vaya a utilizar. Pero sobre todo, esta demanda comienza cuando anochece, toda la madrugada, ¿no es cierto? Y por otra parte, consume energía en el pico, desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, pero en el pico es donde podemos bajar. Ahora, Carlos? Solo para terminar antes la idea. de eso, yo chequeé un estudio, porque este es lo mismo, de LED. Cambiar 700,000 luminarias tardaría 2 años y costaría aproximadamente $200 millones. ¿Tiene sentido esa inversión? Yo creo que sí. A ver, lo que primero tenemos que hacer justamente es trabajar en temas de eficiencia energética antes que los temas de generación, porque es mucho más barato. ¿Por qué no se emprenden eso? ¿Por qué no se abre un concurso de ofertas para eso? Por ejemplo, puede llamarse a empresas internacionales justamente para cambiar en un Siemens, Philips, hay 10,000. En 1 o 2 años, de tal manera que se reduce, yo he hecho estudios, en 350 megavatios. La demanda, si se cambiara evidentemente como una nueva pequeña central hidroeléctrica. No es pequeña, 350 megavatios estamos hablando Usted dijo 150. Sí, no, 350. Hasta 350. Si es que hiciéramos este cambio del alumbrado público por LED. Ya, veamos ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál fue la decisión de Colombia a raíz de que nosotros subimos 30% de aranceles de sus productos de exportación que nosotros importamos? Y ya sabemos por qué. Porque han dejado en la frontera sur reinar a la narcoguerrilla, al crimen organizado, al ELN y todas las disidencias de las FARC. Respondieron así. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, apareció en rueda de prensa para confirmar la suspensión de exportación de energía a Ecuador, medida que, dijo el ministro, se tomó para responder a una agresión y garantizar la energía de los colombianos. No es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos, porque avanzamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano. Pero esta es una respuesta a una medida de agresión del gobierno. Ecuador depende de la energía que compra desde Colombia. En los últimos meses, esa electricidad cubrió entre el 8 y 12% de su demanda eléctrica. Pero la guerra comercial por la energía no se quedó en la medida de Colombia. 2 horas después, Ecuador anunció que responde recíprocamente en relación con el uso de un oleoducto de ese país que usa Colombia para transportar petróleo. Sin embargo, no precisó si suspenderá el servicio o impondrá un arancel, ni desde cuándo lo hará. Cuando volvamos, hablaremos de las otras medidas de fondo que planteó nuestro invitado al principio, que siempre se descuidan por lo que nosotros acabamos de hacer en las 2/3 partes del programa. Hablar de la coyuntura, de lo urgente, de la crisis, resolverlo y postergar para siempre lo que nos generará por siempre un poco de tranquilidad. Mientras dependamos principalmente del clima, nunca la habrá. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Hay momentos que no se planean, se viven con intención. Despertar frente al mar, sentir el exterior como una extensión natural del hogar. Cuando el diseño define el espacio, el exterior se transforma en un lugar para compartir. Outdoor Vibes es más que muebles, es la experiencia de compartir confort con diseño, porque el verdadero lujo también se vive afuera. Tempo Design da el paso a lo extraordinario. Cardiorelia es una empresa privada vanguardista enfocada en el área cardiovascular.
Está conformada por profesionales de la salud de gran trayectoria, especializados en intervencionismo cardíaco y periférico. Gracias a la experticia médica y a los resultados exitosos alcanzados, con procedimientos innovadores y personalizados a través de los años, es reconocida como un centro de referencia nacional e internacional. Cardio Heredia te cuida en cada latido. A las 22 horas. La tecnología va a permitir claramente modificar el modelo de Estado que tenemos en este planeta. De lunes a viernes y domingos. Porque varios de los requisitos para postular para el cargo de máximo autoridad de la Fiscalía General del Estado tengo que solicitarlos al Consejo de la Judicatura. Y es público y notorio que el doctor Godín en la Asamblea ha manifestado su animadversión hacia mi persona. Entrevistas que hacen historia. No somos solamente negocios. Somos ecuatorianos que vivimos del riesgo de la frontera, pero siempre estamos buscando mercados nuevos. Y preguntas que abren caminos. ¿Cómo tiene tanto interés en nosotros? Si todo el mundo se queja de que aquí no hay seguridad jurídica. Si usted acaba de recordarnos que es un despelote el manejo del presupuesto. Si este es un país acosado por el narcotráfico y quieren comprar nuestros bonos. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. En 5 minutos quiero el ingeniero Fernando Salinas, qué audacia, ¿no? 3 definiciones. Haremos otro programa para desarrollarlas, porque como les dije, nos hemos concentrado otra vez en el mal de siempre, la coyuntura, la crisis, cómo salir del paso, ahora después 6 meses, 800 megavatios total, sí. Y resulta, según él, conversábamos en la pausa comercial, que nuestro potencial de energía hidroeléctrica es de 21.000 megavatios. ¿De dónde sale eso y cómo los aprovechamos? Bueno, el ex Instituto Ecuatoriano de Electricidad desarrolló mucho en estudios el potencial de hidroelectricidad que tenía nuestro país. Hay varios proyectos, inclusive ya en varias fases de ingeniería, ¿no? Inclusive hasta diseños definitivos. Por ejemplo, Santiago y por ejemplo Sopladora, que están en en la misma cuenca oriental. ¿Santiago generaría cuánto? Son 2.400 megavatios en más dos que fases. Coca-Cola Sinclair. ¿Sopladora? Y Sopladora es alrededor de 500 megavatios. ¿Y por qué no se desarrollan? Yo no entiendo la verdad por qué, por ejemplo, las autoridades, en este caso de SELEC, no sacan una licitación y llaman empresas sólidas, técnica internacionalmente, para que puedan desarrollar este tipo de proyectos, porque tienen un periodo de larga maduración. Si comienzan hoy a construirse, estarán listas ya en producción en 5, 6, 7 años. Es decir, a largo plazo, si hacemos todo rápido y bien, tenemos capacidad de generar energía del triple de lo que hoy necesitamos. Por supuesto, el tema, y deberíamos apuntarle a la electricidad de carácter hidroeléctrico porque es renovable y es muchísimo más barata. Lo que tenemos que hacer es diversificar en la cuenca occidental también varios proyectos, especialmente proyectos que ya están listos. Para no también, concentrar la dependencia en una sola zona. En una cuenca que es la oriental. Ok, vamos ahora a los otros 2 puntos. ¿De dónde saca usted que tenemos un potencial de 1.000 megavatios en energía eólica? Hay mapas, en este caso que los desarrolló el INER, el Instituto Ecuatoriano de... no es el INER, disculpen, es el Instituto Geológico Minero, ¿sí? Energético minero,
que ya tiene mapas y localizados donde tenemos potencial para poner alrededor de 1000 megavatios de carácter eólico, especialmente localizado en el austro del país, donde está el mayor potencial. Yo solo conozco provincia lo que de está Loja, en Loja, encima. Correcto, y provincia de La Suay especialmente. Y ahora la otra fuente energética. El otro día me sorprendió ver que la provisión de energía eléctrica en España la provee casi 35% la fotovoltaica, la energía solar. ¿Qué potencial tiene eso aquí? En proyectos localizados de manera masiva, grande, hay alrededor de 2000 megavatios. Sí, pero nosotros tenemos... ¿Proyectos ya hechos? No, proyectos, solo para que usted se dé cuenta. Ecuador ya ha dado permisos para construir a proyectos de energía solar por alrededor de 800 megavatios. Ajá. Pero no se han construido hasta la fecha. ¿Por? No entiendo. Para nombrarle, por ejemplo, Conolupus en Galápagos. ¿Sí? Es un proyecto solar y que tiene almacenamiento. Pero un proyecto pequeño de alrededor de unos 16 megavatios con un poco más pero va a vender a 40 centavos el Ya, pero a lo que me refiero, hora, la pregunta del siglo es ¿por qué no se ejecutan esas inversiones cuando ya tienen prácticamente ya dado el título habilitante? Y de esos hay alrededor de 800 megavatios. ¿Lo hablamos en un próximo programa? Yo estoy encantado de hablar de este tema porque la verdad es que no se entiende si es que le estamos dando apertura al sector privado para que tome para sí las riendas del sector eléctrico respecto a la nueva inversión que se necesita. No se explica el por qué estos proyectos ya no están en marcha, no están por lo menos ya con las primeras obras. Quedamos comprometidos por entonces. Es un tema que hay que desarrollarlo y hay que ver cuáles son los problemas para que esas inversiones se ejecuten lo más pronto posible en la medida de la urgencia que tiene pues la oferta energética en nuestro país. Quedamos comprometidos para entonces, porque uno es ninguno y otro de nuestros errores en comunicación es que siempre damos espacio al tema cuando es urgente, cuando baja la urgencia nos olvidamos. Es correcto, hay que darle siempre seguimiento. Y por no persistir e insistir, que desde hace rato estamos así. En la hora que hemos terminado con el ingeniero Fernando Salinas, ha quedado muy claro lo que debemos hacer en 3 o 6 meses y la única vía que existe por ahora para que la capacidad de generación que Colombia nos quita no nos complique cuando las circunstancias se pongan críticas por el estiaje. Y sobre todo, la oportunidad en que debe ser convertida esta crisis, como él dijo al principio, para por fin emprender en una política de largo plazo que nos lleve a la modernización del parque termoeléctrico y en general a la apertura de todo el sector eléctrico hasta llegar, ojalá en 7 u 8 años, a explotar gran parte del potencial solo en el hidroeléctrico que él ha señalado que existe y está desaprovechado. 21.000 megavatios, cuando hoy requerimos al día 6.500, 7.000 apenas. Convirtamos en verdad esta coyuntura, por lo menos en lo eléctrico, en la gran oportunidad, porque felizmente ahora, por ahora, ha dejado de ser crisis. Buenas noches. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds, Ban Ecuador, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.